¿Cómo has percibido, por ejemplo, en esta visita a Ucrania, el ánimo de la población o de la gente Sí. dedicada a este tema? Bueno, en primer lugar hay que señalar que para ir a Ucrania no se puede en avión, porque Ujú. las rutas aéreas están Ujú. completamente cerradas. Así que tienes que ir vía terrestre por la frontera. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a Polonia para un congreso y aprovechamos, bueno, investigamos Ucrania. Y yo particularmente la política soy peruana, pero el tema ucraniano me interesa. Y fuimos a Ucrania, fuimos a la frontera como Polonia, la cruzamos, es un tema complejo también cruzar fronteras de un país en guerra. ¿A pie? Sí, lo que pasa es que, te cuento un poco la historia. Ujú. En la frontera de Polonia, Ucrania tiene tres pasos fronterizos. Ujú. Dos son vehiculares y uno es vehicular Ujú. y peatonal. Nosotros nos equivocamos, fuimos dos personas y fuimos al vehicular, ¿ok? Y al final tuvimos que subir un camión Ujú. que nos pasó, pero fue todo un trámite, no es fácil. Pero más fácil fue entrar que salir, porque Ujú. salir es más difícil porque ahí sí te mezclas con los ucranianos que quieren salir del conflicto. Claro. Entonces ahí es más difícil. La entrada nos tomó hora y media, pero la salida nos tomó 5 horas, porque ahí sí las autoridades polacas o de la Unión Europea son mucho más duras con los ucranianos que quieren salir del Por esos conflicto. corredores humanitarios. Sí, pero en este caso era por la frontera, La por la frontera. aduana, por la aduana, porque en Ujú. verdad en este momento no hay grandes corredores humanitarios porque no hay flujos masivos de personas, sino Ujú. que cruzan a la frontera. Entonces ahí te cruzas con todos los ucranianos y ahí donde la cola se demora. ¿Y hasta qué Entonces, parte llegaste? ¿Con quiénes pudiste interactuar? fuimos a la ciudad de Lviv, que es en Ujú. español es Leópolis, Ujú. Leópolis. que está como a hora y media de la frontera, que es la Ujú. ciudad, digamos, más grande del occidente ucraniano, Ujú. donde ciertamente se siente menos el conflicto, porque llegar a Kiev nos tomaba como 12 horas y estábamos con cosas en Polonia. Pero llegamos a Lviv, estuvimos un poco más de 2 días en Lviv, Ujú. tuvimos reuniones con la gente de la Universidad Católica de Ucrania, que tiene su sede en Lviv. Ujú. Hablamos con una consultora de medios, porque queríamos también conocer un poco. Conocimos, por ejemplo, el campo de Marte, donde están los fallecidos, y te das cuenta de muchas cosas que desde afuera no te das cuenta, ¿no? Y que vives el plan humano. Por ejemplo, no solamente lo que vi en la frontera, cómo Ujú. tratan a los ucranianos saliendo de Polonia, que de alguna manera alguien me contó que esto recordaba cómo los alemanes tratan a los polacos hace 20 años, ¿ok? Wow. Claro. Pero no solamente eso te impacta, sino ya estando en la ciudad, los primeros 5 minutos parece que todo está normal. Ujú. Pero ahí comienzas a ver y te das cuenta que hay racionamientos de energía, hay Ujú. apagones a cada rato, los restaurantes tienen ¿cómo se llama? Los grupos electrógenos, Los grupos que electrógenos nosotros que recordaban conocemos el Perú. ruido de los Claro. 80s. Claro, que ese ruido que lo caminabas por la calle y escuchabas los grupos, Ujú. eso era muy normal en Lviv. Otro detalle es que, claro, había toque de queda, entonces la gente salía muy temprano, a las 3 de la tarde había mucha vida porque a las 9 se cerraba todo, Ujú. además era verano, para Ujú. ellos había mucha vida, Ujú. pero y ahí comienza a haber detalles. Por ejemplo, un detalle que te das cuenta es la ausencia en las calles de hombres Ujú. entre 25 y 40 años. Ujú. O sea, tú no te das cuenta que Ujú. el sector masculino es debajo de 25 o sobre 40. Ujú. Y cuando preguntas dónde están, o están en la guerra o están escapados. Claro. Porque justamente es la población que tiene que estar defendiendo al país. Que no hay gente, hombres de 25 o 40 años. Es un detalle que te das cuenta ya No- abriendo un poco el panorama. Ujú. Y obviamente lo que más impacta, que uno lo ha visto solamente en películas, son las alarmas antiaéreas, ¿no? Ujú. Porque en Ucrania, cuando hay un ataque, que los hay todos los días, Ujú. se prenden las alarmas antiaéreas de todo el país. Ya. Entonces tú estás en tu cuarto en la noche y suena la alarma antiaérea Wow. y claro, ¿qué hago? Dices, ¿no? Estás en una ¿Qué hago? realidad de guerra, de repente Exacto. te das cuenta que estás en otra. Pero los ucranianos te explican y te dicen, no se preocupe, porque nosotros tenemos un app donde nos dicen a dónde van los ataques. Ujú. Y hoy no toca Lyft, dicen, ¿no? Y es Entonces, una así en hiper tiempo real. hiper tiempo real, sí, ¿no? Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, y a cosas más de política. Por ejemplo, a nosotros nos impactó que cuando fuimos al campo de Marte, donde están los fallecidos o los muertos en conflicto Ujú. de la ciudad, te das cuenta, lo que nos impactó es que junto a las banderas ucranianas hay muchas banderas rojo y negras, ¿no? Ujú. Que son las banderas del ultranacionalismo, ¿no? ¿Ok? Claro. De Stefan Bandera, de Ujú. la gente ultranacionalista, pero hay mucho. Ujú. Entonces, cuando tú preguntas y a gente que sabe el tema, son bien sinceros, es decir, estamos en guerra, no podemos ahorita Discriminar. al, Tú eres- al facho o Claro. ultranacionalista. Tú eres ultraderecha, no peleas. O sea, Estamos peleando juntos acá, defendiendo y ese es uno de los pretextos con los cuales Rusia, a nivel, digamos, de medios de comunicación,
planteó el conflicto, ¿no? Porque decían que iban a desnazificar Ucrania. Pero, sin embargo, en Rusia también hay una presencia igual o mayor de ese tipo de elementos. Bueno, yo no la puedo comprobar porque no he estado en Rusia en esos últimos tiempos, y estoy seguro que también los hay, pero en Ucrania sí me sorprendió. Ya me habían dicho que en el lado occidental la presencia del ultranacionalismo es más fuerte, digamos, ¿ok? Es más fuerte, pero me sorprendió ver estas banderas rojo-negro, rojo-negro, que es esta lógica de blood and soil, ¿no? Claro, Tierra y sangre, blood ¿no? and soil, ¿Ok? claro, exactamente. Que es súper ultranacionalista, súper facho, y que en este momento no se planteó un debate, ¿no? Incluso desde la Unión Europea siempre lo ven con mucho recelo, pero ¿qué pueden hacer? Están defendiendo a Ucrania, pero cuando ven eso dicen, estamos combatiendo a Rusia junto con el ultranacionalismo más terrible ucraniano. Pasémoslo bajo la alfombra, ¿no? Sí, pero igual es un país invadido, ¿no? Justo nos estaba diciendo Roberto Vela, que es uno de nuestros global lovers que nos sigue, Genial. y que es prorruso, Okay. no es prorruso, ya nos lo ha dejado muy claro, nos dice que el invitado explica por qué los hombres ucranianos no quieren pelear por Zelensky. Claro. No están peleando por Zelensky, no están peleando también por defender su tierra. Claro, habla de los hombres en edad, digamos, para dar el servicio militar, ¿no? Porque han huido a Occidente. Digamos que hay de todo, ¿no? Hay muchos que están peleando y muchos que se han ido, ¿no? Y que se han ido utilizando vías alternas, ¿no? En Polonia se habla de algo de 6 o 7 millones de ucranianos, ¿no? Donde hay también una población masculina, ¿no? Que obviamente se está escapando de la posibilidad de pelear en conflicto, ¿no? ¿Por qué se van? Yo creo que esa respuesta no hay que ser tan sabios para responderla. Es decir, hay mucha gente que simplemente no quiere pelear y no quiere arriesgar sus vidas peleando por un conflicto bélico. Un conflicto, ¿no? que además es tan costoso a nivel de vidas, porque hemos visto que la lógica militar está cambiando en este conflicto con respecto al uso de tecnologías como los drones, que con una, digamos, una inversión baja permite destruir un asset militar importante y caro, como un tanque Leopard, en el caso de los ucranianos, ¿no? Un tanque occidental, o un T-90, pues en el caso de los rusos, ¿no? Es cierto que, y yo no soy un especialista en temas militares, pero es cierto que hoy en día hay tecnología que ha hecho que el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que el papel de la infantería pues se vea reducida. Sin embargo, esto también es relativo, porque hemos visto escenarios en el conflicto Ucrania donde la infantería juega un papel central. Cuando entras a ciudades y cuando tienes que tomar ciudades, ahí no hay tanque que se sirva, no hay dron que te sirva. Ahí es uno por uno. Ahí es uno por uno. Entonces, hemos visto en varios escenarios en Ucrania donde la infantería juega un papel central, ¿no? Entonces, y este es un debate de los últimos 100 años, qué tanto la tecnología pues disminuye el papel del ser humano. Yo creo que sí lo disminuye, pero todavía existen muchos escenarios donde el papel del ser humano en conflicto resulta fundamental, ¿no? Claro. Y Oscar, ¿qué otros conflictos ves que, digamos, nos van a estar, digamos, encendiendo las alarmas en el 2025? Has mencionado 3 relevantes, pero no sé qué otros también se están sucediendo en paralelo. Conflictos bélicos internacionales. La verdad es que esto es especular bastante, ¿no? Yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, digo, ¿alguien en el 2021 esperaba la guerra de Ucrania en el 2022? Nadie. No estaba en el mapa de ningún análisis de... Y ni Nostradamus lo alertó. Es decir, ¿alguien esperaba realmente que Putin pudiera invadir Ucrania y iniciar un conflicto en el este europeo? Y dije, imposible, ¿no? No, es la última. Ya llevamos 2 años de conflicto y eso no parece que no tiene pinta de solución. Digamos, no sé si Trump va a lograr su cometido, va a lograr su promesa de que él dijo 24 horas, ¿no? 24 horas después de llegar al poder. 24 horas después de llegar al poder resolver el conflicto. No lo sé, ¿ok? Respecto a eso, a la llegada de Trump y a los nombramientos, por ejemplo, de un secretario de Estado como Marco Rubio, ¿no? Que va en contra de lo que algunos trumpistas más a favor de la paz rápida con Ucrania pensaban que iba a plantearse apenas llegara Trump al poder. ¿Cómo ves esas perspectivas? Porque hay diversas movidas que han habido. Trump la otra vez apareció en una reunión con Zelensky con un terno azul y una corbata amarilla con los colores de Ucrania. Sabemos que Trump, lo más constante de Trump, como siempre decimos en el programa, es que Trump miente normalmente. Pero, ¿cómo ven las perspectivas del siguiente año con esta llegada de Trump al poder? Mira, yo creo que la mejor manera de analizar a Trump hoy es, bueno, de manera comparada, viendo qué hizo en su primer gobierno. Y él ha demostrado, por lo menos en su speech, en su discurso, que no cambió nada. Él sigue siendo el mismo, digamos, su originalidad sigue siendo la misma. Él sigue siendo el mismo Trump que comenzó
pero ahora con más experiencia, más cuadros y probablemente mejores y con ideas más claras, digamos. Ujú. ¿Ok? Y con más Bueno, apoyo social también. sí, no sé si más se puede usar, pero sí más cuadros, porque algo que le falta, algo que claramente se vio en su primer gobierno es que no conocía el Estado, Ujú. no entendía cómo funcionaba el Estado, eso le costó un año por lo menos, y nunca tuvo muchos cuadros, Ujú. porque le costó llenar cuadros, y un gobierno como el de Estados Unidos necesita gente. Ahora no, tiene cuadros, Ujú. tiene el conocimiento, tiene ideas creo que más claras de lo Ujú. que era, de lo que él quería para Estados Unidos. Entonces, pero a pesar de eso, comparando, es obvio que Trump tiene una clara línea, y una clara línea en materia internacional bastante aislacionista. ¿Sí? ¿Por qué tengo que invertir tanto dinero en Ucrania si tengo problemas en Estados Exacto. Unidos? Porque, o sea, cuando vea los números de cuánto invierte Estados Unidos en Ucrania, va a decir, oye, esta plata dásela pues a Ujú. Wisconsin, dásela a Ujú. Detroit, dásela, ¿no? A Es Chicago. justo por lo que lo han votado en Estados Unidos, Exactamente. ese discurso. Y en ese sentido, más que mentiroso, digamos que así hay una línea, digamos, no es que haya cambiado, no que esa línea ha continuado. Entonces yo creo que, nuevamente es especular un poquito, pero yo creo que si algo que puedo decir es que Zelensky debe estar bastante asustado, ¿no? Ujú. Porque la llegada de Trump al poder puede cambiar muchas dinámicas, ¿no? Y el apoyo de Estados Unidos y de Europa para Ucrania es fundamental, ¿no? Ujú.